Jesús conocía de antemano todo lo que iba a sufrir: la traición de alguien cercano, el abandono de sus discípulos, los golpes, los azotes, la corona de espinas, las burlas, los insultos y el intenso dolor que estaba por venir. Y aún sabiendo todo eso con claridad, decidió obedecer plenamente la voluntad del Padre y aceptar el camino, diciendo sí con amor y entrega. Luego ocurrió su arresto injusto, rodeado de mentiras y acusaciones falsas, acompañado de la crueldad de hombres sin compasión. Fue despreciado, ridiculizado y humillado sin misericordia. Sobre su cabeza colocaron una corona de espinas que aumentaba su sufrimiento y su dolor. Después fue azotado de una forma cruel, difícil de describir con palabras. Los látigos abrían su piel, la sangre corría y su cuerpo comenzaba a debilitarse cada vez más, agotado por el dolor y la violencia recibida. Más adelante cargó la cruz con sus propias fuerzas, avanzando con dificultad. Finalmente fue clavado en ella. Y mientras estaba colgado en la cruz, el sufrimiento continuaba sin pausa. La crucifixión no era una muerte rápida, sino lenta y dolorosa. Para poder respirar, tenía que levantarse sobre los clavos. Su espalda herida rozaba la madera áspera y su cuerpo sufría espasmos y calambres intensos. En medio de ese dolor, expresó: «Tengo sed». ¿Qué clase de amor es este que el Creador del universo decide sufrir de esa manera por aquellos a quienes creó? Como lo anuncia la profecía en Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones, castigado por nuestros pecados, y por medio de sus heridas nosotros recibimos sanidad y restauración. Cada herida era una expresión de amor. Cada instante en la cruz declaraba el valor inmenso de tu vida. Por eso, nunca dudes del amor de Dios hacia ti. Romanas nos enseña que Dios mostró su amor de la manera más clara, que aún siendo pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Cuando estabas lejos, Él ya te amaba. Cuando no tenías nada que ofrecer, Él decidió darlo todo. Aún en medio del pecado, Él ya había tomado la decisión de buscarte y rescatarte. Por eso, en este Viernes Santo, no te quedes solamente en el recuerdo del dolor del Calvario, sino reflexiona en el amor tan grande que motivó ese sacrificio. Permite que ese amor transforme tu interior, que examine tu corazón, que te llame a regresar a Dios y a vivir una vida marcada por un amor verdadero y sincero. Porque la cruz no solo trae salvación, también nos enseña a vivir de una manera diferente. La Escritura nos recuerda que sin amor nada tiene valor, que incluso los mayores logros pierden sentido si no están acompañados de un amor genuino. Jesús reveló el amor más grande en el Calvario, y ahora nos invita a reflejar ese mismo amor en nuestra vida diaria. Responde a su sacrificio con una vida entregada, con devoción sincera, que cada día de tu vida sea una muestra de tu amor hacia Él. Y nunca olvides esto: eres amado profundamente con un amor constante, fiel y poderoso, un amor que tiene la capacidad de salvar y transformar tu vida. El adorador presentaba su ofrenda y la sangre era derramada en lugar del pecador. Esto no ocurría porque la sangre de animales pudiera borrar el pecado de manera definitiva, sino porque apuntaba hacia un sacrificio mucho más grande que estaba por venir. En el libro de Hebreos se nos enseña que es imposible que la sangre de toros y de cabras quite los pecados. Aquellos sacrificios eran limitados y temporales, por eso debían repetirse continuamente, una y otra vez, sin poder traer una solución completa y eterna. Pero entonces vino Jesús, el Cordero perfecto de Dios. Él se convirtió en el sacrificio perfecto y definitivo, capaz de hacer de una vez y para siempre lo que ningún sacrificio animal pudo lograr. Como dijo Juan, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por eso el Calvario tiene un significado tan profundo y poderoso. Ningún ser humano puede salvarse por sus propios medios. Nadie puede vivir sin pecar. La Escritura declara que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. También nos enseña que la consecuencia del pecado es la muerte.
pero que Dios, en su amor, nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo. Por esa razón vino Jesús. Él vino a cargar lo que tú jamás podrías cargar. Vino a pagar una deuda que te era imposible saldar. Vino a recibir sobre sí mismo el juicio que te correspondía, para que tú pudieras recibir la gracia, el perdón y la misericordia que no merecías. Y cuando una persona comienza a reflexionar verdaderamente en todo lo que él sufrió, es imposible permanecer indiferente. El corazón se conmueve, se quebranta y responde con gratitud. Antes de los clavos, antes de la cruz, antes de la humillación pública, hubo un momento de profunda lucha, Getsemaní. Allí, Jesús experimentó una angustia intensa y un dolor emocional abrumador. Él mismo expresó que su alma estaba llena de tristeza hasta el punto de la muerte. En medio de esa agonía, oraba con más fervor, con más entrega, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. En Getsemaní podemos ver el peso de la cruz presionando su alma incluso antes de que tocara su cuerpo físico. Allí comenzó a cargar, en lo más profundo de su ser, el peso del pecado y del sufrimiento que estaba a punto de enfrentar por amor a la humanidad. Jesús sabía todo lo que iba a enfrentar: la traición de un amigo cercano, el abandono de quienes lo seguían, los golpes, los azotes, la corona de espinas, las burlas, los escupitajos y el dolor insoportable que le esperaba. Y aún con todo ese conocimiento, decidió rendirse completamente a la voluntad del Padre y decir sí. Después vino su arresto injusto, las acusaciones falsas y la violencia de manos crueles. Fue maltratado, ridiculizado y humillado sin piedad. Colocaron sobre su cabeza una corona de espinas, aumentando su sufrimiento. Fue azotado de una manera brutal, difícil incluso de imaginar. Los látigos desgarraban su piel. La sangre corría y su cuerpo poco a poco se debilitaba por el dolor y la pérdida de fuerzas. Más tarde cargó la cruz sobre sus hombros. Luego fue clavado en ella. Y estando colgado allí, el sufrimiento no cesó. La crucifixión estaba diseñada para extender el dolor al máximo. Para poder respirar, tenía que impulsarse sobre los clavos que atravesaban su cuerpo. Su espalda herida se rozaba contra la madera áspera y sus músculos se contraían con calambres intensos. Por eso, en medio de su agonía, dijo: «Tengo sed». ¿Qué clase de amor es este que el Creador de todo estuvo dispuesto a sufrir de esa manera por su propia creación? Como dice la Escritura en Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestros pecados, y gracias a sus heridas nosotros recibimos sanidad. Cada herida reflejaba amor. Cada instante en la cruz proclamaba que tu vida tenía valor. Nunca pongas en duda el amor de Dios por ti. Romanos nos recuerda que Dios demostró su amor de una forma clara y poderosa, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estabas lejos de Él, ya te amaba. Cuando no tenías nada que ofrecer, Él decidió entregarlo todo. Cuando vivías en pecado, Él ya había decidido buscarte. Por eso, en este Viernes Santo, no te quedes solo con el recuerdo del sufrimiento del Calvario. Medita en el amor que hay detrás de ese sacrificio. Permite que ese amor toque lo más profundo de tu corazón, que te confronte, que te invite a volver a Dios y a vivir de una manera diferente, con un amor genuino. Porque la cruz no solo trae salvación, también nos enseña cómo debemos vivir. La Escritura enseña que sin amor todo pierde sentido, que incluso los más grandes logros carecen de valor si no están llenos de amor verdadero. Jesús manifestó el amor más grande en el Calvario, y ahora nos invita a reflejar ese mismo amor en nuestra manera de vivir. Responde a su entrega con una vida de devoción sincera, que cada día sea una expresión de tu amor hacia Él. Recuerda siempre esto: eres profundamente amado con un amor firme, constante y que tiene poder para salvar. Antes de orar juntos, detengámonos un momento para meditar profundamente en el inmenso amor de Jesús manifestado en el Calvario. A lo largo de la historia, se han contado muchas historias de amor, algunas muy hermosas y conmovedoras, pero ninguna se puede comparar con la historia de amor que se reveló en la cruz del Calvario. Allí vemos el acto de amor más grande, más puro y más sacrificial que jamás haya existido.
Jesús se entregó completamente por nosotros. Nos buscó con paciencia y misericordia aun cuando estábamos lejos de Él, perdidos en nuestro pecado. Él decidió pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, cargando con nuestras faltas para abrirnos el camino hacia la vida eterna y la reconciliación con Dios. Esta es la historia de amor más sublime, y no es solo para algunos, sino para ti y para mí. Recordemos lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene un amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Estas palabras adquieren un significado aún más profundo cuando entendemos verdaderamente quién es Jesús. Antes de llegar al Calvario, Él sanaba a los enfermos con su poder, devolvía la vista a los ciegos, hacía que los paralíticos caminaran, purificaba a los leprosos, liberaba a los oprimidos por demonios. Con solo hablar, calmaba tormentas. Frente a la tumba de Lázaro, llamó a la vida a quien ya había muerto. En una boda en Caná, transformó el agua en vino. Donde quiera que iba, su poder se manifestaba y su compasión tocaba corazones. Nunca fue débil, nunca careció de autoridad. Incluso la naturaleza se sometía a su voz. Y sin embargo, ese mismo Jesús decidió guardar silencio delante de quienes lo acusaban injustamente. Ese mismo Jesús permitió voluntariamente que hombres llenos de pecado lo arrestaran, se burlaran de él, lo golpearan cruelmente y finalmente lo clavaran en una cruz. Lo hizo por amor, por ti, por mí. ¿Por qué? Porque no fueron los clavos los que lo mantuvieron en la cruz, fue el amor, un amor profundo por los pecadores, por los corazones heridos, por los que se habían apartado de Dios. Fue amor por cada uno de nosotros, fue amor por ti. Jesús no fue a la cruz porque no tuviera el poder para escapar. Él mismo lo expresó en Mateo 26:53. ¿Piensas que no puedo acudir a mi Padre y que Él no me enviaría en este instante más de 12 legiones de ángeles? Estas palabras las dijo en el huerto de Getsemaní, cuando hablaba con Pedro después de que éste reaccionara violentamente durante su arresto. Jesús dejó claro que tenía a su disposición una ayuda celestial inmensa, poderosa e inmediata, pero decidió no usarla. Una legión romana estaba compuesta aproximadamente por 6,000 soldados. Por lo tanto, al mencionar más de 12 legiones, Jesús estaba hablando de más de 72,000 ángeles listos para intervenir si él hubiera querido. Él tenía toda la autoridad para detener lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Con una sola palabra habría silenciado a sus acusadores. Con una orden habría traído juicio sobre quienes lo perseguían. Pero eligió quedarse. Eligió la cruz. Y lo hizo porque no existía otra forma de pagar completamente el precio por nuestro pecado. Desde tiempos antiguos, Dios había establecido que el pecado requería sacrificio, exigía justicia, demandaba derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento se enseña que la vida está en la sangre y que esta es la que se ofrece sobre el altar para hacer expiación por las almas. Bajo la ley, el pueblo llevaba ofrendas delante de Dios. Corderos, cabras y toros eran sacrificados como sustitutos por el pecado. Cada animal debía ser sin defecto, puro y sin mancha, representando que lo que se ofrecía a Dios tenía que ser santo y perfecto. Pero todos esos sacrificios eran temporales, señalaban hacia algo mayor, hacia un sacrificio perfecto y definitivo que un día vendría.